¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestro invitado hoy a la distancia, pero con una voz importante incluso dentro de su propio partido, y no solamente eso, sino también dentro de la Cámara de Diputados, una de las voces más fuertes, más críticas y que también ha generado pues bastantes temas a discusión en la agenda pública y nacional. Hay diferentes momentos que tiene el PRI y justo ha sido la noticia en estos últimos días cuando sale un documental sobre el PRI y cómo se ha ido perdiendo lo que se tuvo durante casi 80 años gobernando este país. El PRI, lo decíamos desde el inicio, de ser uno de los partidos o ser el partido hegemónico, pasa a ser uno de los partidos opositores y con una oposición, hay que decirlo también, muy disminuida junto con el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano un tanto y los partidos que pues algunos incluso ya han perdido su propio registro. ¿Qué va a pasar y qué ha pasado con el PRI para llegar al momento en el que se está viviendo? Justo está con nosotros a través de Zoom, desde Ciudad de México, Rubén Moreira Valdés, quien es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Bienvenido siempre, diputado Rubén Moreira. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta posibilidad de comunicarnos. Estoy acá precisamente en mi oficina que tengo aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y bueno, listo para platicar contigo, Rocío. Gracias por hacernos el favor de estar en esta mesa que nos parece importante. Hemos tratado de hablar con las diferentes voces y por supuesto que su voz ha sido una voz bastante fuerte y crítica sobre lo que está ocurriendo en estos momentos del otro lado, que ahora es Morena, el partido dominante. Pero vamos también a lo que ha sido el PRI. ¿En qué momento de su vida política se encuentra el PRI? Bueno, hoy somos un partido opositor, pero es importante poner el contexto histórico. No me tardo mucho. El PRI es un partido de una revolución, de un grupo de hombres y mujeres que triunfaron en una gesta armada que buscaba un diseño de país distinto al anterior, como fue en muchas otras partes del mundo. Al momento de que el partido se aleja en el tiempo de su causa fundacional, o ya se satisfajeron los reclamos que lo llevaron a hacer la revolución y lo llevaron a constituirse el partido, pues las cosas cambian, los temas cambian. El PRI es un tránsito a un nuevo país y en ese momento, pues el partido va generando opciones de apertura hasta que llega el cambio de poder. Usted lo dijo con el triunfo de Vicente Fox, pero eso es gracias también a ese tránsito. Luego viene la elección con Felipe Calderón y luego regresamos, y esto es una democracia entonces, cuando un partido puede entrar, regresar, salir. Hoy estamos en una situación muy particular, porque la oposición no está disminuida. El 46% de los mexicanos votó en contra de Morena y sus aliados. Sin embargo, por artilugios de tipo jurídico, se quedaron con el 75% de la Cámara. Y teniendo el 75% de la Cámara, empezaron a cambiar el régimen político y constitucional, sin tener la legitimidad necesaria. Entonces, hoy somos un partido opositor. La oposición representa el 46% de los ciudadanos que están agrupados entre independientes, cercanos a alguna expresión política, o aquellos que son opositores también al régimen. Cuando dice, diputado, una verdadera oposición es cuando se puede cambiar de partido, incluso en estas presidenciales, dice, viene Vicente Fox, regresa después de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, luego hay cambio hacia Morena. Entonces, ¿se reconoce con esto que durante los más de 70 años el PRI no fue un partido democrático? No. Mire usted lo que son las cosas. El PRI es un partido que viene de una revolución y hay muchos analistas de este tipo, como sucedió con las revoluciones sociales del siglo XX. Sin embargo, los que ganan la revolución quieren imponer las cosas que propusieron ellos para ir a la gesta militar: educación pública, reparto agrario, recuperación de las minerales, de las fuentes de energía, salud institucional. Eso ha pasado muchas veces en el mundo, pero el PRI entendió el cambio, el signo de los tiempos,
y con López Portillo hace una gran reforma primera electoral y ven un tránsito hacia la democracia entendida en los términos actuales, ¿no? Y pues así sucedieron las cosas hasta que hay una transición y hay cambios de estafeta. El problema que estamos viviendo hoy es que pareciera no que vamos a una regresión, porque estaría contrario a lo que estoy diciendo de venir de una revolución. No, estamos ante la instauración de un régimen dictatorial, autoritario, autocrático, que está disminuyendo libertades. Ellos eran nada más el 54% de los votos ciudadanos y se quedaron con el 75% de la Cámara. Y luego con artilugios hicieron lo mismo en el Senado. ¿Y esto qué implica? Que pareciera que es abrumador Morena cuando no lo es. Es más, si usted retira a sus dos partidos aliados, es minoría. También puede uno decir que está bien calificada la presidenta. Sí, ella en lo personal, pero no su forma de gobernar, y eso lo dicen todas las encuestas. Ahora, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Pues en la oposición. ¿Y hoy cuál es nuestro signo? Proteger las instituciones, alzar la voz para la defensa de un cambio económico y cambio presupuestal, denunciar los atropellos que se están dando todos los días y prepararnos para futuras elecciones. De adelanto, yo en principio soy aliancista. A ver, hago una breve pausa, creo que también este tema de las alianzas da mucho para platicar. Y lo que usted está mencionando sobre lo que representa Morena, porque a pesar de todo esto, ya es la segunda ocasión que ganan la presidencia de la República, sí tienen una cantidad importante de senadores, una cantidad importante de diputados, el partido de color guinda está prácticamente pintando la mayor parte del país y además, a pesar de estas encuestas que señala, también están ganando elecciones. Entonces, ¿por qué están ganando elecciones si ustedes no lo consideran que es un partido fuerte? Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el PRI, de hegemónico a opositor. En esta mesa nos acompaña desde Ciudad de México Rubén Moreira, quien es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Antes de irnos a la pausa, diputado Rubén Moreira, hablábamos justo de este punto que usted mencionaba, pues Morena no es realmente lo que están tratando de decir que es. Pero por un lado sí vemos esa mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría incluso en cuanto a un mapa que se pinta de color guinda cada vez más. Estamos viendo cómo están arrasando, es decir, ¿por qué Morena entonces sí está logrando todo lo que antes lograba el PRI? ¿Es el nuevo PRI? No, no es un nuevo PRI, eso hay que descartarlo, porque le digo, el PRI era un tránsito de una revolución a un Estado democrático, moderno, occidental, que es distinto. Ahora, en los últimos comicios no le ha ido bien a Morena. Si usted se fija en Durango, donde ganó la presidenta Sheinbaum, a nivel municipal recibió una terrible derrota. Pierde la capital, pierde la mayor parte de los municipios y si nos sumamos los votos de Morena y sus aliados frente a los opositores, incluyendo MC, que no iban en alianza, pues quedan como 70-30, 60-40. Es decir, ahí hubo un retroceso. Y si usted ve Veracruz, que el PRI avanza, modestamente, pero avanza, también va a darse cuenta de que una parte del voto de Morena no estaba en Morena, sino estaba en sus partidos aliados y correspondía a circunstancias muy locales. Ahora viene este año que sigue la elección en Coahuila y las encuestas dicen que el PRI se va a llevar los 16 distritos. Únicamente hay elección de diputados y es la única elección en el país. Y me regreso un poco, Rocío. En la Cámara de los Diputados ellos tienen el 75% de los legisladores, pero tienen solamente el 54% de la población. Y ahí hay una responsabilidad terrible. Fíjese, López Portillo es candidato único. Pudo haber dicho, pues yo así le sigo, ¿no? Pero se dio cuenta que no tenía legitimidad, o cuando menos no la suficiente, y entonces lo primero que hizo fue hablar con los opositores para hacer una reforma electoral. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum lo primero que hace es decir, vamos a hacer una reforma electoral para quitarse a los opositores. O sea, ¿el primer referente de democracia en el PRI es López Portillo?
No, bueno, tuvimos espacios muy amplios, ¿verdad? Como Lázaro Cárdenas, pero hay que entender, era un partido que venía de una revolución. Es decir, un grupo de mexicanos llegó al poder imponiéndose a otros. Y ese grupo hizo una constitución y quería hacer una transformación del país, producto de ese origen de violencia. Avanza el siglo XX y el PRI entiende que los tiempos han cambiado, que muchos satisfactores ya se cumplieron, ya había educación pública, ya había un mejor sistema de salud que el de ahora, por cierto, ya había mejorado nuestra conectividad en el país y muchas otras cosas, las universidades, todo esto. Y entonces el PRI toma otra ruta y en esa ruta necesariamente se gana y se pierde. Lo que pasa es que hoy Morena, que estaba en un México democrático y con contrapesos, ya decidió que no. Y le voy a decir algo, muchos pensamos que se trataba de menguar a los órganos autónomos para fortalecer el presidencialismo. Pero al final de cuentas no estamos tomando realidad de que lo que se trata es de instaurar un segundo maximato. Es decir, que alguien metaconstitucionalmente decide las cosas en este país. Por eso la reforma al Poder Judicial y el tipo de elección, porque entonces uno de los poderes pasa a ser controlado desde un partido político y quien controla ese partido político. Entonces menguan el presidencialismo y pasan poderes a Morena. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Que pasó también una gran cantidad de priistas, ahora expriistas y nuevos morenistas, purificándose. Mire, todos hemos recibido alguna vez una oferta, todos tal vez reflexionan sobre su futuro político personal, pero uno no puede dar un salto al vacío. O sea, quienes se van a Morena, a una alcaldía de Morena, a una diputación, diciendo que en otra parte no los escucharon, o sencillamente que porque ahí querían competir, se van a ser responsables del futuro. O sea, si alguien se pasa a Morena para ir a una alcaldía en Aguascalientes o en alguna parte, o en Saltillo, bueno, él es responsable, entre otras cosas, del centralismo que hoy estamos viendo. Mire, Rocío, si se ha fijado que en todo el país hay un problema de baches que en otros Brutal. tiempos hubiera, Aquí sí, mismo. sí, que en otros tiempos uno hubiera dicho, hombre, son cosas más, no, el país está para abrirse al mundo o para los tratados internacionales o para las grandes empresas de carácter de salud pública, ¿no? Ahora estamos viviendo el tema de los baches. Bueno, esto es producto de que 2 billones de pesos al año que antes se desperdigaban por todo el país, hoy se centralizaron en las decisiones de quién es presidenta o presidente. Por eso en todas partes falla. Si usted va a Pachuca, va a ver que está lleno de baches. Si usted va a Chetumal, va a ver que está lleno de baches. Bueno, eso es porque Morena retiró todo ese dinero, Pero quitó el cuando fondo tuvieron metropolitano. ese dinero no lo invirtieron en mejores materiales tampoco. No, el pavimento se va a acabar un día, ¿eh? Claro. Eso se va a acabar un día, eso siempre sucede. Y aquí en la Ciudad de México le puedo decir que estamos en medio de una crisis. Aquí se están hundiendo los camiones. Pero mire, volvamos a los 2 billones de pesos. Teníamos los fondos metropolitanos. Hoy ya no existen los fondos metropolitanos. La Ciudad de México tenía el fondo de capitalidad. Solamente en tiempos de Andrés Manuel se le retiraron más o menos 30,000 millones de pesos a la capital. Por Diputado, eso estamos, tengo que por eso hacer estamos, una pausa, si le parece, cuando regresemos hablamos justo también de este tema que me parece es interesante por lo que se está viviendo en todo el país y quienes dicen, bueno, pues antes no gobernaba Morena y así estamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el PRI de hegemónico a oposición. Hoy nos acompaña vía Zoom desde Ciudad de México Rubén Moreira, quien es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y antes de irnos a la pausa, señalaba la crisis de baches y de inversión que se están haciendo en las diferentes ciudades de todo el país. Y uno pensaría, bueno,
aquí, por ejemplo, gobierna el PAN, ha gobernado el PRI, nunca ha gobernado Morena. Estamos en una situación crítica, estamos llenos de baches, estamos con pues varias obras abiertas que no se han podido concluir, que tienen así meses. Es decir, tenemos nuestros propios, y entiendo que si lo comparamos con otras entidades seguramente hay situaciones peores, pero comparándonos con nosotros mismos, aquí no ha gobernado Morena y tenemos esto. Usted señala directamente a Morena, ¿cómo? Bueno, insisto, cuando llega López Obrador, hace él un cambio presupuestal para sostener un cambio de régimen y retira 2 billones de pesos que se desperdigaban por el territorio. No necesariamente que los ejercían los gobernadores o los alcaldes, sino se desperdigaban por el territorio. Le voy a poner un ejemplo. Cayó enormemente el dinero para infraestructura carretera. Se desplomó a casi la tercera parte. Para el año que entra, ellos están presupuestando 27,000 millones de pesos. Bueno, en tiempos de Peña Nieto eran 80,000 millones de pesos. Y esto permitía hacer carreteras en todo el país. Yo le puedo decir una en mi tierra, que es la Torreón-Monclova. Bueno, Coahuila tenía un presupuesto que se ejercía por la Federación de 1,800 millones de pesos al año. Hoy va a tener 70 millones, ejercidos por la Federación, no estados y municipios. Por eso usted se fija que todo el norte del país, pues su infraestructura carretera se está cayendo, ya no hay infraestructura. Esto, si usted lo lleva a todos los rubros de la administración pública, pues significa fallas estructurales en muchas partes, entre ellas estas de movilidad. A los alcaldes les llega menos dinero. En todas partes, no solamente al que sea de Aguascalientes. Y lo que les llega no lo están invirtiendo en lo que deberían, porque parece en algunas situaciones porque sí hay dinero para imagen, por ejemplo, pero no hay dinero para ciertas cosas. Porque van a tener que decidir entre lo poco que hacer. Mire, hace unos días estuve yo con el señor secretario de Seguridad Pública y decía él, pues, que no se podían construir policías municipales, lo he dicho públicamente, sino que hay que fortalecer las estatales. Y yo les decía, si usted baja el dinero a los municipios, el municipio empieza, yo trabajé en un municipio, empieza a tomar decisiones como vitales, ¿no? Es decir, ¿qué no puedo suspender? Bueno, pues no puedo suspender, por ejemplo, la nómina esencial, o no puedo suspender pagar el agua o pagar la energía eléctrica. Bueno, pues porque se está retirando dinero a los municipios. No estoy defendiendo a ningún alcalde, pero dígame por qué en ningún municipio del país hoy tienen un pavimento correcto. Ninguno. Ah, bueno, pues porque se retiró ese dinero y se llevó a las grandes obras del presidente de la República, que son el Tren Maya, AIFA, Dos Bocas, todas ellas, que por cierto van a seguir requiriendo dinero. El Tren Maya para este año trae 32,000 millones de pesos más entre subsidio y para completarlo. Un tren que se pensó en 150,000 millones de pesos, lleva gastados 540,000 ahora. Bueno, todo ese dinero se sacó de municipios, de salud, de todas partes. A ver, voy a hacer una breve pausa, si me permite, y cuando regresemos hay una marca, las siglas del propio PRI, hay un dirigente nacional del PRI, que incluso si lo tomamos acá en el caso de Aguascalientes, quienes en esta misma mesa, de Más Allá de la Noticia, se deslindaron de su presidente, se fueron en contra de su presidente, algunos se retiraron y renunciaron directamente al PRI, otros más que dijeron que las siglas del PRI les estorbaban y que tenían que retirarlas. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el PRI de hegemónico a opositor. Hoy nos acompaña vía Zoom desde Ciudad de México Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y vamos a traer el tema del PRI y esa autocrítica que se puede hacer, incluso hablando en el caso de Aguascalientes. Aquí tuvimos en su momento a una Lorena Martínez antes de renunciar al PRI, cuando estaba en campañas para la gubernatura de Aguascalientes, señalando que las siglas del PRI estorbaban, que era lo que la estaba afectando, las siglas del PRI. Por otro lado, también, junto con algunos otros liderazgos, estuvieron en contra de tener nuevamente, y este cambio en los estatutos del PRI, a Lito Moreno,
que ha sido un personaje, pues para muchos un tanto incómodo y muy polémico, por supuesto, sobre todo porque han salido escándalos alrededor de la figura de Alito Moreno y no sería el mejor representante si lo que quieren es mejorar la imagen del PRI. ¿Qué dice frente a esto, Rubén Moreira? Bueno, divido en dos partes, ¿no? Voy a empezar por la primera que comentaste. Yo respeto mucho a Lorena, quiero tener amistad con ella, pero creo que fue un error haber mencionado eso, porque si tú estás en una campaña y dices que te estorba tu partido, el partido que sea, pues juegas contra tu misma marca, ¿no? Y cuando hacen una afirmación de ese tipo, en una campaña, yo he estado en muchas, pues lo que haces es darle la razón al contrario. Segundo, pues ella venía del gobierno, en el cual el gobierno que estaba en funciones iba a competir, era un momento difícil, a lo mejor no se tomaron las mejores decisiones, pero en un momento difícil, ¿no? Y de competencia con Acción Nacional en ese caso. Y eso también nos lleva a la forma en la cual vota el mexicano, ¿no? Si de izquierda, de centro o de derecha, y a la realidad que uno vive en su territorio. Entonces, es difícil tomar ese tipo de afirmaciones y mencionarlas, ¿no? Yo cuando he sido, pues, asesor o delegado, pues tengo mucho cuidado con el candidato cuando quiere hacer un tipo de afirmaciones, ¿no? Este, y también he sido candidato de mayoría en varias ocasiones, ¿no? Entonces, yo ahí lo pondría, pero también es lo que dije hace rato. Ok, yo no estoy de acuerdo con un partido y me voy a ir a Morena. Oye, caray, pues tú vas a centralizar, eh, tú vas a destruir el federalismo, tú vas a sumarte al daño al país. Mire, voy a agarrar un ejemplo, el señor gobernador del estado de Hidalgo. Él se salió del PRI hace muchos años y hoy está en Morena. Bueno, pues Hidalgo no tiene obra pública, Pachuca está deshecho y él no puede decirle nada a la presidenta, no le va a decir nada. Los últimos que dijeron esto pues eran los gobernadores federalistas, pero él no va a decir nada. Él no va a decir nada. Entonces se fue a un partido ¿para qué? Para tener un cargo, no para mejorar su tierra, no para hacer crecer su tierra. Le voy a poner el ejemplo del estado de Hidalgo. En tiempos de Peña Nieto, el 17% de los hidalguenses estaban en carencia de salud. Hoy está el 50%, según el INEGI. Le voy a poner el ejemplo de Chiapas. Ah, bueno, pues se fueron a Morena. Muy bien. En tiempos de Peña Nieto, 15, 16% carencia de salud. Hoy 63% de carencia de salud. Ah, bueno, pues entonces fueron porque querían ellos ser gobernadores o ser alcaldes, aunque pasen a la historia como los peores alcaldes y los peores gobernadores. Porque ahorita el contexto lo conocemos, Rocío, pero en el futuro van a decir, mira qué inepto era este tipo. Así van a decir. Entonces quiero ser alcalde de una ciudad por el partido de Morena, pues quiero someterme a lo que diga la dirigencia nacional de ese partido, porque ya veremos cómo no va a haber ninguna ventaja para esos municipios. Digo, en este momento no tengo las cifras, pero pronto saco un boletín de cómo le va a ir a Aguascalientes en el próximo presupuesto. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, Alejandro Moreno se ha distinguido por ser un opositor y un fuerte opositor en los puntos más difíciles. La lucha contra el narcotráfico, pues él ha denunciado ese contubernio que hay desde discursivo a veces hasta material que tiene Morena con el narcotráfico. Ha denunciado todo este tema de una mala política exterior y ha sufrido también la persecución. El estado de Campeche parece lejano, pero si uno va a Campeche, hoy está muy distante de lo que fue. El Campeche y Tabasco están decreciendo a 16% su PIB. Eso no sucedía cuando gobernaba Alejandro. Y el partido ha tomado la decisión de ser un fuerte opositor. Y no dude usted que van a seguir los ataques. Que hay cuentas también, las 10 gubernaturas perdidas en este tiempo de Alito Moreno, 5 millones menos de militantes, un naufragio en esta elección presidencial que se vio. Es decir, ¿realmente es la mejor figura para el PRI, Alejandro Moreno? Yo creo que hay que analizar las cosas despacio. Miren, disminución de los militantes
le voy a decir, el INE tomó la determinación de que solamente quien presentara los expedientes completos de las personas que se dicen militantes podrían acreditarlos en su padrón. Que cada documento incompleto o persona que dijera que ya no pertenece son multas de hasta 140,000 pesos. Cuando llega la dirigencia actual aquí al partido, se da cuenta que se dice que hay un padrón de 6 millones registrado en el INE. Sí, pero no tenían expediente. Entonces, no es que se hayan ido, es que se depuró y ahorita están en un proceso ya con una instancia correcta y bien formada de nuevas afiliaciones. Pero eso es la realidad. Que Y más o menos esto, los afiliados que tengan, la realidad es que en las votaciones sí se pierde. O sea, de tener ahora, un partido, un país pintado de color verde, que era, o el rojo, si así lo gustan ver, del Partido Revolucionario Institucional, ahora tener solamente dos, perdiendo incluso hasta el Estado de México, que era uno de los bastiones importantes. ahora, pero ya quedó aclarado lo primero. Ahora, lo segundo, yo no puedo desconocer que hubo derrotas. Ahora, ¿estas son atribuibles a esta dirigencia? Es decir, el ciudadano, porque se cambia de entrenador en equipo, ya va a cambiar toda su forma de pensar. Bueno, yo creo que no. Yo creo que las gobernaturas que se perdieron son la secuela de lo que nos pasó en el 18 y en el 17 y antes. Es esta imposibilidad que tuvo eh, el PRI, vaya, y el gobierno anterior de Peña Nieto, de decir por qué era bueno el pacto por México. Porque no solamente el PRI perdió, también los que firmaron el pacto, ¿eh? Pero eso es como para hablarlo durante mucho, mucho Pues el tiempo. PRD Eh, desapareció, formó parte en algún momento. claro, porque triunfó la narrativa que es falaz de Morena de que podemos tener un país mejor. Bueno, yo más le quiero decir a las y los mexicanos, y a quienes me escuchan en Aguascalientes, que cuando se fue Peña Nieto, este país debía 10 billones de pesos, desde Agustín de Iturbide hasta Peña Nieto. Hoy debemos, bueno, cuando termine el año que entra, 20,2 billones de pesos. O sea, Morena utilizó 10 billones de pesos de endeudamiento para, entrecomillados, hacernos una ilusión monetaria de bienestar. Eso es lo que debemos. Debemos el 53% del PIB. Es decir, que si nosotros quisiéramos pagar la deuda, tendríamos que ocupar el presupuesto completito de estados, municipios y federación de 2 años. Ah, bueno, pues entonces yo también me siento muy a gusto en un país donde parece que todo está bien. Sí, nada más que no es así. Y esa es uno de los pecados que le cargan a Peña. Muchos le dicen, oye, ¿por qué subió la gasolina? ¿Por qué tenía los fideicomisos? ¿O los hubiera gastado? Él decidió no hacer eso bajo el argumento de la responsabilidad histórica. Y bueno, pues perdió las elecciones y le fue bastante mal. Pero hoy es la realidad, Rocío. O sea, en su tierra no hay hospitales nuevos, en su tierra no hay obras nuevas, en su tierra no llegan nuevas inversiones, que todo eso ahí debe un paraguas, que es lo federal. Sí, pero este país debe el doble de lo de toda su historia. A ver, hago una breve pausa, regresamos, usted decía que usted es aliancista, mientras hay un contexto del propio PAN, aquí mismo Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, señalando que realmente no querían ir con el PRI en las próximas elecciones, están hablando ya, teniendo pláticas con Movimiento Ciudadano, un presidente nacional de Movimiento Ciudadano señalando que ellos van con el PAN si se elimina por completo al PRI. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bien, continuamos con más de esta mesa, ya prácticamente en la recta final, hablando con Rubén Moreira, quien se encuentra en Ciudad de México, sobre este tema, el PRI de hegemónico a opositor. Y vamos ahora con el tema de las alianzas. Hemos entrevistado en diferentes ocasiones a los diferentes líderes de partido, pero en este caso el líder nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, ha señalado que no van en alianza, que están considerando y analizando fríamente el no ir con el PRI en las alianzas porque pues sería algo que tal vez les afecte en las próximas elecciones. Mientras tanto, se ha abordado bastante y también en Aguascalientes esa posibilidad de ir en una alianza con Movimiento Ciudadano, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha denominado como el MACPAN.
El propio presidente nacional de Movimiento Ciudadano señalando que no van a ir en alianza con el PAN si no se separan de manera definitiva del PRI, que nada huele a PRI. ¿Qué dices sobre esto, Rubén Moreira? Bueno, le comento que este tema de las alianzas es mucho más complejo que esas dos afirmaciones que también yo he escuchado. Yo recorro el país muy seguido y me encuentro con militantes de los tres partidos que dicen hay que juntarnos, hay que hacer una alianza. Me enfrento y me encuentro con muchos miembros de la sociedad que te dicen vayamos en alianza o vayan en alianza. De hecho, la candidatura de Xóchitl Gálvez es una candidatura que es empujada también desde la sociedad, que nos dijo enfrentémonos todos juntos a ese monstruo que es Morena. Te hago un comentario. López Obrador, en el 24 se sobregiró en 2 billones de pesos de su presupuesto. O sea, eso fue lo que lanzó al país, o sea, para hacer obras, para entregar programas. Solamente te cuento que hizo la promesa de subirle el sueldo a todos los policías del país y la votamos todos en el artículo 123 en Cámara de Diputados, senadores y todas las legislaturas, incluyendo Aguascalientes, y no se ha dado. Entonces, eso pasó ahí. Ahora, hacia futuro, yo creo que territorio que gane Morena es un territorio que perdemos todos, aunque no sea necesariamente algo que nosotros gobernemos. Y también creo que las alianzas son estratégicas. Es decir, que hay lugares donde no hay que ir en alianza, o bien porque un partido gana solo, o bien porque estamos mal los tres o los dos, y el esfuerzo individual nos puede hacer subir en porcentaje de votos. Entonces hay que dialogarlo. Pero yo no veo, la verdad se lo diría a los compañeros de Acción Nacional, cómo pueden obtener triunfos en algunos lugares si no vamos juntos. Pero peor aún, ¿cómo van a obtener triunfos si somos opositores entre nosotros? Y a un personaje muy importante de Acción Nacional que me encuentro en estos debates que lo hay, me dice, yo no estoy a favor de las alianzas. Muy bien, dije, tal estado, ¿qué va a pasar cuando nosotros, por tratar de sacar votos, empecemos a criticar a tu gobernador? No, dijo, eso no. No, pues eso sí. O sea, si no vamos juntos, pues terminamos siendo adversarios, ¿no? O sea, pero entonces, ¿cuál sería ahí la dignidad del PRI frente a estos partidos que no los quieren? ¿Por qué no los quiere el PAN y Movimiento Ciudadano? ¿Aún así irían con ellos en alianzas? O sea, después de estas declaraciones y después de que los vean como los incómodos, los impresentables, ¿cuál es la dignidad del PRI en estos momentos? A ver, yo he escuchado en muchas ocasiones a Jorge, con el cual tengo amistad. Él más bien lo que está diciendo es que hay una parte de su grupo político, de su partido, que le pide ir solo. Así también nos pasa a nosotros, ¿eh? En algún estado muy cercano aquí, pues hubo reclamos de por qué ir con Acción Nacional o con otro partido y haber cedido lugares. En mi estado le puedo decir, lo digo con todo respeto y cariño al PAN. El PAN trae 4%, es lo que trae. Sin embargo, en la alianza nosotros le dimos 5 distritos de los 16. Bueno, pues porque queríamos ganar. Queríamos triunfar y queremos que un proyecto de gobierno no se vea alterado. Eso significa negociar y eso significa ver más allá de una posición. Si usted le pregunta a algunos compañeros míos de partido, ¿estuvo bien la negociación? Van a decir, no, estuvo pésima. Estuvo pésima porque con el 4% les dieron 5 distritos. Y cuando le dices, bueno, y sin el 4%, ¿qué te parece que esos 5 distritos los gane Morena? Ah, las cosas cambian. O sea, las alianzas son para ganar, no más. Para preservar proyectos. Si hoy hubiera ganado Xóchitl Gálvez, si tuviéramos más diputados, no se hubiera deshecho el Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos la primera plana de un periódico nacional, solamente el 13% de los jueces laborales calificados. Pues eso se hubiera evitado. Eso se hubiera evitado y hubiéramos evitado tantos videos de jueces, unos que han tenido que suspender audiencias porque los pobres no saben qué hacer. Entonces, es para un rumbo de país, es para lo que sirve una alianza.
un rumbo de Estado. Yo soy de los que piensan que sería una calamidad que llegara Morena a un estado tan potente como Aguascalientes. Rubén Moreira, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. Ya nos tocarán en otras mesas hacer debates. Gracias de verdad y bienvenido siempre. Gracias, a tus órdenes. Es Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.